Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar sin dificultad? Bueno, hoy es nuestro último día. Gracias por la felicitación. Hoy es Día del Maestro. Bueno, qué mejor que festejar dando clases, ¿verdad? Nuestro último día, nuestro encuentro de cierre de estas clases intensivas que estuvimos teniendo en estas 4 semanas para que podamos estar en forma óptima para el día de la evaluación. Por lo tanto, quiero primeramente agradecerles a todos ustedes por sus buenos deseos. Estoy leyendo ahí de reojo y al mismo tiempo ya dar inicio a nuestra clase de hoy, considerando que el tiempo es corto y que hoy vamos a estar trabajando la última parte, que es lo que corresponde a ortografía. Si bien el tiempo no nos va a dar para desarrollar todo lo que implica ortografía, ustedes cuentan con el material donde está la información lo más completa posible, ¿verdad? Y también con un ejercitario que va a evaluar la parte de ortografía y por último, un modelo de examen que les podría servir para que vayan practicando. También vamos a estar teniendo una evaluación por parte de la UCSA a cada uno de ustedes para ver si es que esto sirvió o no sirvió, qué quedó exactamente de todo lo que estuvimos trabajando en estas 4 semanas. Realmente deseo que ustedes aprovechen estos cursos que están recibiendo gracias a la UCSA y que puedan acceder a las anheladas becas. Así que esto ya depende de cada uno de ustedes. Por eso voy a iniciar ya la clase de hoy. Primeramente vamos a estar trabajando con lo que lo que hace alusión a la parte de acentuación de palabras. Bueno, cuando hablamos de acentuación de palabras, nos estamos refiriendo a qué clase de palabra es. La clasificación de palabras según el acento. Todas las palabras llevan acento. Eso es importante que sepan. Hay palabras que llevan acento pintado y hay palabras que llevan acento prosódico. Bueno, el acento prosódico es el que se pronuncia pero no se pinta. Como todas las palabras tienen acento, entonces en algún momento se carga la voz en una de las sílabas y ese es el acento prosódico. El acento ortográfico es el acento pintado o tilde, que se marca con una raya oblicua sobre la vocal, no sobre la consonante. Y el tercer tipo de acento que tenemos es el acento diacrítico. Tenemos acento diacrítico cuando la palabra en realidad no debe llevar acento pintado, pero lo vamos a tildar para diferenciar un significado de otro. Este acento diacrítico se da con palabras monosílabas o con palabras que tienen doble significación. Bueno, primeramente vamos a ver que según dónde la palabra lleva la sílaba tónica, que es la fuerza en la pronunciación, de acuerdo a dónde está esta sílaba, las palabras se pueden clasificar en 4 grupos. 3 básicos y 1 que es el agregado de palabras compuestas. Pueden ser palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las primeras son las palabras agudas. Estas llevan la fuerza de la pronunciación en la última sílaba. Ahí es donde se encuentra la sílaba tónica. ¿Qué significa sílaba tónica? La sílaba más fuerte, donde se carga la voz. Las otras sílabas más débiles o suaves reciben el nombre de sílabas átonas. Bueno, aquí por ejemplo vemos el caso de libertad, cantar, alcohol, solidaridad, información, café. En algunos casos vemos que lleva tilde. Aquí en información y en café llevan tilde. Sin embargo, libertad, cantar, alcohol, solidaridad no llevan tilde. Pero aún así son palabras agudas. Bueno,
¿Por qué llevan tilde estas dos opciones finales? Por la norma de acentuación que dice que si la palabra termina en vocales o en las consonantes N o S, se deben tildar. Información termina en N, tilde sobre la O. Café termina en E, tilde sobre la E. Aquí tenemos, por ejemplo, también, jamás, lección, según, además, sabrán. Pero como toda regla tiene excepción, vamos a ver cuáles son los casos donde no deben llevar una tilde, un acento pintado. Bueno, no lleva tilde cuando termina en S, pero la S está precedida de otra consonante. Entonces, en ese caso, no vamos a tildar. Vemos el caso aquí de zigzag, robots, tic-tacs. Entonces, al terminar en S, pero antes de la S hay una G, no se tilda. Es el primer caso que tenemos entonces de excepción. Aunque termine en S, no se va a tildar porque antes no hay vocal, hay consonante. El siguiente es cuando termina en Y. Si bien la I tiene sonido de vocal, en este caso no se va a tildar. Por ejemplo, cuando vemos aquí la palabra virrey, ¿dónde se carga la voz? En rey, ¿verdad? Es aguda, pero como termina en Y, entonces no. Paraguay, aguda, pero que no lleva tilde por terminar en Y. Y aquí les resalto que todas las palabras monosílabas, al tener fuerza de la pronunciación en la única sílaba, entonces son agudas. Se consideran palabras agudas. El caso de monosílabas normalmente no llevan tilde. Las monosílabas no llevan tilde. Por ejemplo, tenemos el caso de fue, fe, dio, a ver qué más puede ser, ti, sol, sal, la, entre otras. Bueno, ¿qué son las palabras monosílabas? Las que tienen una sola sílaba. Nunca llevan tilde. ¿Cuántas veces vimos ahí que a fue le ponen tilde? Error. Fe no lleva tilde. Es un error tildar fe. Dio no lleva tilde. Las palabras monosílabas no se tildan. Son consideradas agudas, pero como tienen una sola sílaba, no se tildan. ¿En qué caso se va a tildar? Cuando se presta a confusión por tener doble significado. Y ese es el caso del acento diacrítico que vamos a ver en breve. Bueno, pasamos a ver primero las palabras llanas o graves. Las palabras llanas o graves son las que llevan la fuerza de la pronunciación en la penúltima sílaba. Aguda era en la última, llanas o graves en la penúltima sílaba. Cárcel, azúcar, cama, libro, estándar. Podemos ver también que aquí hay palabras que llevan tilde y que no llevan tilde. Bueno, eso según la regla. Aquí nos dice que nunca se tildan las llanas que terminan en vocal o en las consonantes N o S. Como regla inversa a la aguda sería. Vemos medios, llana, revela, modo, subjuntivo, examen. Estas palabras no llevan tilde porque terminan en S, terminan en vocal, terminan en N. Pero tenemos nosotros ciertas excepciones, ¿sí? Que cuando la S va precedida de otra consonante, sí va a llevar tilde. Y tenemos aquí el caso de bíceps. ¿Qué pasa? Termina en S, pero antes de la S hay una consonante. Entonces, va a llevar tilde. Tenemos aquí el caso de cómics. Termina en S, pero antes hay una consonante. Entonces, aunque sea una llana terminada en S, lleva tilde porque antes de la S hay una consonante. Y aquí quiero resaltar el hiato acentual.
¿Qué es el hiato? El hiato es la separación de vocales en sílabas diferentes. Sería lo contrario al diptongo. El diptongo es cuando se junta y el hiato es cuando se separa. Bueno, el hiato acentual se produce cuando la vocal débil IU lleva tilde. Y lleva tilde para separarse de la vocal fuerte A, E, O. Vemos el caso entonces de la palabra país, baúl, reír, reúne, y esto afecta a las palabras agudas y a las palabras llanas. Por ejemplo, fíjense, maíz termina en Z, pero lleva tilde. Es aguda terminada en Z, pero con tilde. ¿Por qué? Porque aquí se está usando el hiato acentual. ¿Sí? Entonces, lleva tilde porque está separando una vocal fuerte de otra débil que se convierte en fuerte al llevar tilde. Esto es el caso de los acentos especiales. Debemos fijarnos siempre entonces si es que hay o no un hiato. ¿Y cómo vamos a saber? Por la pronunciación. Por ejemplo, cuando decimos cocaína, cargamos la fuerza de la voz en la I. Cocaína. No decimos cocaína. Cocaí. Entonces, de acuerdo a la pronunciación, vamos a saber si amerita o no llevar tilde esa palabra. Bueno, después vemos acentuación de las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas llevan la fuerza de la pronunciación en la antepenúltima sílaba. Y para nuestra suerte, siempre llevan tilde. Tenemos teléfono, árboles, esdrújula. Y el caso especial es el de las sobresdrújulas. Las sobresdrújulas llevan la fuerza de la voz en la sílaba anterior a la antepenúltima. Se forman con verbos en forma enclítica o también se forman a través de adverbios terminados en mente. Bueno, ¿qué es lo que es verbo en forma enclítica? Cuando aparte del verbo hay un pronombre que está después. Entonces, al estar después, se apega, se junta con el verbo. Fíjense aquí en me lo abre. Me lo abre. Esto, si es que nosotros mandamos en una posición posterior a los pronombres, va a decir ábremelo. Y es ahí donde se convierte en una palabra sobresdrújula, porque va a tener lo aguda, me llana, bre esdrújula y a sobresdrújula. Entonces, por eso se convierte en una palabra sobresdrújula. Solamente se componen con verbos o con adverbios terminados en mente. Ven aquí, por ejemplo, apréndetelo, atrápamelo, asignándomelo, asegurándoselo. Bueno, puede ser tanto con el me, por ejemplo, ábramelo, ábremelo, ahí está usando el me. Acá también usa el me. Puede ser con el te, apréndetelo, este es el que indica a quién se dirige, y puede ser con el se, asegurándoselo. Sería entonces métese. Las tres opciones que tenemos. Y ahora vemos los adverbios terminados en mente. ¿Qué pasa con estos adverbios? Que respetan la acentuación del lexema o palabra base. O sea que la terminación mente no afecta a la acentuación que llevaba la palabra anteriormente. Por ejemplo, casual. La palabra casual es una palabra aguda terminada en vocal, terminada en consonante, no lleva tilde porque termina en L. Entonces, al decir casualmente, tampoco va a llevar tilde. Sin embargo, aquí en hábil, vemos que es una palabra llana terminada en L, entonces hábilmente va a llevar tilde.
La terminación mente no afecta a la acentuación de la palabra base y se respeta el acento de la palabra base. Eso en pocas palabras. Bueno, aquí hay un gráfico para que podamos identificar las sílabas según su ubicación. Cálculo, calculó, calculo. Para la palabra cálculo, vemos la última sílaba lo, la penúltima q y la antepenúltima cal. Lleva la fuerza de la pronunciación en cal, por lo tanto es esdrújula. Calculó lleva la fuerza de la pronunciación en lo, por lo tanto es aguda. Y para la palabra calculo lleva la fuerza de la pronunciación en q, entonces es una palabra llana. Lo mismo para las palabras sobre esdrújulas. Díjomelo, última, penúltima, antepenúltima y sílaba anterior a la antepenúltima, que en este caso es la que lleva tilde. Di. Bueno, pasamos a ver los acentos diacríticos. Estos acentos diacríticos afectan a las palabras monosílabas que por tener dos o más significados, entonces en algunos casos lleva tilde y en otros casos no lleva para diferenciar el significado justamente. También afecta a otras palabras que no son monosílabas, pero que tienen doble significación. Bueno, en el primer caso tenemos el. No lleva tilde cuando es artículo determinante, singular masculino. El coche, el cuaderno, el libro. Bueno, y lleva tilde cuando es el pronombre personal de la tercera persona. Él es guapo. Entonces, cuando es pronombre, con tilde. Cuando no es pronombre, sin tilde. De. No lleva cuando es una preposición y cuando es un sustantivo. Por ejemplo, si yo digo puerta de madera, ahí es una preposición, no va a llevar tilde. Pero si yo digo la letra D, confundo la letra D, ahí la palabra D es un sustantivo, entonces tampoco va a llevar. ¿Cuándo va a llevar tilde? Cuando es del verbo dar, cuando es un imperativo. Dice, puede que el queso me dé alergia. En este caso, entonces, de dar va a llevar tilde. Más. No lleva tilde cuando es una conjunción adversativa. ¿Qué quiere decir que sea conjunción adversativa? Que puede ser reemplazada por la palabra pero. Si yo puedo reemplazar por pero, entonces esta palabra no debe llevar tilde. El ejemplo dice, no quería ir, mas hizo un esfuerzo por mí. Ahí, por ejemplo, va a ser, no quería ir, pero hizo un esfuerzo por mí. En ese caso, no lleva tilde. El siguiente es cuando indica cantidad, ya sea adverbio, ya no importa que sea un adverbio, una conjunción copulativa que indica cantidad o un determinante indefinido que también habla de cantidad. Lo importante es que cuando se refiere a cantidad, lleva tilde. Por ejemplo, yo puedo decir, el signo más se indica de tal forma. Ahí indica, hace alusión al signo más, que es el que indica cantidad. O quiero más café. Ahí indica también cantidad. O más gente va llegando. Indica cantidad. Entonces, siempre que indique cantidad va a llevar tilde. El caso de mí. El determinante posesivo mi, por ejemplo, si yo digo mi casa, mi libro, indica algo que me pertenece, ahí no va a llevar tilde. O la nota musical en mi. Por ejemplo, esta música está en mi sostenido o mi menor. En ese caso, no va a llevar tilde, pero sí va a llevar cuando es un pronombre personal. El regalo es para mí. Entonces, cuando indica la persona, el para mí, entonces va a llevar tilde. Tenemos el caso del se. ¿Qué pasa con el se? En este caso, no lleva tilde cuando es un pronombre dativo, reflexivo, recíproco, cuasi reflejo.
Bueno, para que no se compliquen con todo esto, es más fácil saber cuándo sí lleva tilde. Lleva tilde cuando es del verbo saber y cuando es del verbo ser. Si es de saber o es de ser, lleva tilde. Si no es de estos verbos, no lleva. No importa qué función esté cumpliendo, no va a llevar tilde si no es del verbo ser o saber. Ejemplo, no lo sé. Ahí es de saber. O no sé lo que me pregunta. Y del verbo ser, sé amable con los demás, sé respetuoso con él. Ahí es del verbo ser. Bueno, después tenemos, por ejemplo, se lo di a mi madre. Ahí no viene de ningún verbo. Ella se peina, tampoco. Se odian, se arrepiente, se vive bien, se venden libros. En estos casos, ninguno de ellos viene del verbo, entonces no lleva tilde. El caso del sí. El sí va a llevar tilde, perdón, no va a llevar tilde cuando es una conjunción condicional. Por ejemplo, si te portas bien, te voy a dar un caramelo. Ahí le estás condicionando. En ese caso no lleva tilde. Y tampoco cuando es el sustantivo que hace alusión a la nota musical, al do, re, mi, fa, sol, la, si, al si de las notas musicales. Entonces, ahí no vamos a cargarle la fuerza de la voz. Bueno, en el caso de que sí sea un adverbio de afirmación, ahí vamos a ponerle tilde. Sí quiero. Un pronombre reflexivo, por ejemplo, todo lo quiere para sí, todo lo quiere para él. En ese caso también va a llevar tilde. Cuando es afirmación y cuando se refiere a la persona. Lo quería para sí mismo. Bueno, en el caso del te, dice que no lleva cuando es el pronombre en tercera persona. Por ejemplo, cuando decimos te echo de menos, te quiero, te extraño. Sin embargo, va a llevar cuando es el sustantivo que significa infusión, el té que se toma, el té, el té. Bueno, en ese caso va a llevar tilde. No es lo mismo decir te quiero que quiero té, ¿verdad? Después tenemos el tú, determinante posesivo, cuando indica de quién es. Tu libro, tu cuaderno, tu zapato, ahí no va a llevar. Y va a llevar tilde cuando es un pronombre personal. Tú no tienes que decir nada. Bueno, el caso del aún no lleva tilde cuando significa incluso o hasta. Aún los malos aman a alguien, incluso los malos aman, hasta los malos aman. Sin embargo, va a llevar tilde cuando significa todavía. Aún no hemos comido, todavía no hemos comido. Bueno, estos son los casos de los que son monosílabos, que tienen una sola sílaba. Sin embargo, aquí tenemos los otros casos que son qué, cuál, cuáles, quién, quiénes, cómo, cuán, cuánto, cuándo, dónde, a dónde. Todas estas palabras dice que son tónicas y se escriben con tilde cuando tienen sentido interrogativo. O sea que cuando es interrogación o exclamación, debe llevar tilde. Aquí les quiero aclarar con relación a la interrogación que no es interrogación, la exclamación, que hay un uso que parece exclamación, pero que no es. Cuando yo digo, por ejemplo, que Dios te bendiga, o que los cumplas feliz. En estos dos casos, yo puedo ponerle un signo de exclamación, pero ¿qué pasa? No sé por qué este signo está cerrando en vez de abrir, pero les voy a indicar de todas formas así. Aquí. Lo que pasó es que antes de este signo hay una palabra que está omitida, que está, por decirlo así, eliminada, que se sobreentiende. Y es la palabra deseo o quiero. Sería deseo que Dios te
bendiga. Esa sería la frase completa. Pero nosotros eliminamos la palabra deseo y decimos directamente que Dios te bendiga. Por ese motivo es que aquí no lleva tilde porque este que es un relativo. Está relacionando el deseo con la bendición. ¿Sí? Entonces, para que no se confundan, porque bien que al que Dios te bendiga se le puede poner un signo de exclamación, pero no es una exclamación porque aquí hay una palabra eliminada que es el deseo que hace que sea relativo. ¿Sí? Bueno, en este caso concreto, entonces, ¿cómo saber? Aquí tenemos el caso del qué bien. Quedaría, por ejemplo, correcto si yo digo, deseo qué bien. Ahí voy a notar la diferencia. Deseo que Dios te bendiga tiene sentido, pero deseo qué bien, no. O si yo digo qué linda, deseo qué linda, no tiene sentido. Qué linda es una explicación. Entonces, la prueba para saber si es una exclamación o no es una exclamación es ponerle previamente la palabra deseo. Bueno, pasamos entonces a ver que siempre que es interrogación o exclamación va a llevar tilde. No va a llevar tilde cuando es un adverbio, cuando es un pronombre relativo y en algunos casos cuando es una conjunción. En estos casos entonces no lleva. El niño que no sabía nada no supo reaccionar. Aquí por ejemplo vemos que está siendo un relativo que no sabía nada, está relacionando. Y fíjense que las explicaciones pues se ponen entre coma. El niño, coma, que no sabía nada, coma, no supo reaccionar. Ahí podemos darnos cuenta de que lo que está entre comas se puede eliminar porque es una explicación nomás. El niño no supo reaccionar. Esa es la oración principal. Entonces aquí es un relativo. Esta es la razón por la cual no pienso. Aquí, por la cual, por el cual, por lo cual, no llevan tildes. Ha visto a quien tú sabes. Aquí el quién no es una pregunta, no dice, por ejemplo, ¿quién tú sabes? En ese caso, entonces no llevan tilde. Bueno, pasamos a ver acentuación de voces y expresiones latinas. Dice que las palabras latinas que son de uso corriente en castellano se acentúan siguiendo las reglas generales. Las de uso corriente son las que usamos frecuentemente. Por ejemplo, aquí voy a mencionar luego este que es el que más usamos nosotros. Currículum. Se va a regir por la regla castellana. Por ese motivo, cuando la palabra currículum está sola, es la única palabra latina que estamos usando, pues vamos a ponerle con tilde. Sin embargo, esto cambia cuando las expresiones latinas se proceden, o sea que ya hay varias expresiones en una frase. Cuando lo que tenemos no son palabras aisladas, sino secuencias de dos o más palabras. En este caso, ya no se puede regir por la lengua castellana, por la acentuación de la lengua castellana. Ya se debe respetar el origen de la palabra. Entonces, aquí nos encontramos con la palabra currículum vitae, que no lleva tilde currículum. ¿Por qué no lleva? Porque al lado está la palabra vitae. Ya no es una palabra aislada, ya se convirtió en una secuencia de dos o más palabras latinas. Y aquí tenemos otros dos ejemplos. Corpore insepulto y delirium tremens. Bueno, pasamos a ver acentuación de palabras extranjeras. Nosotros habíamos estudiado en la primera clase los extranjerismos que eran no adaptados y los extranjerismos adaptados. Bueno, dijimos que los no adaptados son los que respetan la pronunciación y la grafía del idioma de origen. No tienen utilización de la lengua castellana. Nosotros no castellanizamos estas palabras. Entonces, se escriben así como pertenecen a ese idioma y se leen así como pertenecen a ese idioma. Entonces, no son afectados por la acentuación del castellano. Vemos aquí el jacuzzi, por ejemplo, ¿verdad?
Sin embargo, tenemos el grupo de extranjerismos adaptados que sí se ajustan a las reglas. Si es que la palabra es aguda, termina en N, le vamos a poner acento. Si la palabra es llana, termina en consonantes que no es N, no le vamos a poner acento. Aquí, por ejemplo, vemos fútbol, palabra llana, terminada en L, lleva tilde. Champán, palabra aguda, terminada en N, lleva tilde. Yogur, palabra aguda, terminada en R, no lleva tilde. Entonces, si son palabras que ya forman parte del uso cotidiano, ya se castellanizaron, en ese caso aplicamos las normas de la acentuación de la lengua castellana. Acentuación de palabras mayúsculas. Las letras mayúsculas deben escribirse con tilde si les corresponde según la regla. O sea que aquí lo que les quiero decir es que sí se acentúa. En el caso de llana terminada en L, le corresponde llevar tilde, pues le ponemos, aunque esté en mayúscula. Atención, palabra aguda terminada en N, lleva tilde, aunque esté totalmente en mayúscula. O sea que, aunque sea solamente la inicial mayúscula y le corresponda tilde, hay que ponerle. O si toda la frase o todo el texto está en mayúscula, hay que tildar, hay que acentuar. Bueno, también es un error escribir un texto totalmente en mayúscula. La mayúscula tiene su uso y esto de escribir todo en mayúscula se da solamente para algunos casos específicos, en especial en las sentencias, en los textos jurídicos, cuando, por ejemplo, resuelve que dos puntos y ahí todo en mayúscula. Bueno, pasamos a ver acentuación de palabras compuestas sin guión. Las palabras compuestas son las que tienen dos o más lexemas. Y dice que aquí lo que vamos a hacer es seguir las reglas básicas de acentuación. O sea que vamos a juntar las dos palabras y vamos a respetar el acento de la última palabra. Por ejemplo, al decir hazme reír, hazme, se carga la voz en as. Y reír se carga la voz en ir. Aquí en reír estamos aplicando el acento del hiato. Reír. Al juntar va a ser hazme reír. Entonces, se convierte en una palabra aguda acentuada por el hiato acentual. ¿Sí? Se respeta entonces el acento de la segunda palabra. Vemos aquí, por ejemplo, décimo segundo. Décimo lleva su tilde. Palabra aguda, llana, esdrújula. Es una palabra esdrújula. Segundo es una palabra llana. Aquí se carga la voz. Pero al decir décimo segundo, va a quedarse solamente con el segundo acento, con el acento de la segunda palabra. Entonces, este es el que le va a regir. Lo mismo aquí, 23. Vemos que 3 es una palabra monosílaba, pero al juntarse dejó de ser monosílaba. Entonces, va a llevar el acento pintado. ¿Sí? 23. Tenemos el caso también de sin fin. Sin monosílaba, fin monosílaba. Al juntarse dejó de ser porque termina en N. Este es el caso entonces de las palabras compuestas sin guión, se respeta el acento de la segunda palabra. Palabras compuestas con guión. En este caso, lo que pasa es que cada una de las palabras respeta su acentuación de forma independiente. O sea que, como el guión le separa, cada uno debe llevar su acento según le corresponda. Socialdemócrata. Social termina en al, palabra aguda. Demócrata, palabra llana. Cada uno lleva su acento conforme a lo que le corresponde. Vemos aquí la palabra artístico, palabra esdrújula. Plástico, palabra esdrújula. Cada uno conserva su acento según le corresponda.
En el primer caso, cuando no hay guión, entonces se respeta el acento del final. Y en el segundo caso, cuando sí hay guión, cada uno respeta su acento. Tenemos ahora el caso de las palabras que terminan en mente. Bueno, como vimos hace rato, lo que se hace es respetar el acento del lexema. Por ejemplo, en el caso de fuerte, de por sí fuerte no lleva tilde por ser una palabra llana terminada en vocal, entonces fuertemente no llevará tilde. Sin embargo, la palabra teórica es una palabra esdrújula, lleva tilde, por lo tanto, teóricamente llevará tilde. No se hace caso a la terminación mente, se le hace caso solamente al lexema. Este es el caso de las palabras terminadas en mente. Bueno, ahora pasamos a ver palabras que se escriben juntas o separadas, con acentos o sin acentos. Vamos a empezar con el sino. Tenemos el sino, sino y sino. El primer sino tiene un significado que es destino. Veo muchas cosas buenas en tu sino. Veo muchas cosas buenas en tu destino. Bueno, es poco utilizado, normalmente se usa dentro de textos para la parte de comprensión, pero es bueno que sepan que sino significa destino. El siguiente uso, que sí es más frecuente, ya es cuando es una conjunción coordinada adversativa. Y esto se utiliza cuando la primera oración es negativa. No esto, sino lo otro. No están de fiesta, sino haciendo sus tareas. Entonces, el sino es una oposición a lo que se dijo anteriormente. Y el tercer caso es sí, no, separado. Y es como una condición. Si no haces la tarea, no tendrás permiso de salir. Ahí entonces hay una condición y es como una negativa. ¿Por qué? Porque te está poniendo una condición. Si no esto, no lo otro. Bueno, si no lo entendés ahora, no lo harás después. Vemos el caso de dónde. ¿Dónde? Debe llevar tilde cuando es una pregunta. Por ejemplo, cuando digo, ¿dónde estás? Pero si yo digo, el lugar donde me fui, ahí no va a llevar tilde porque es un relativo. Bueno, pero lo importante aquí es el caso del a dónde. Tenemos 4 clases de a dónde, pero que se resumen a 2 clases. ¿Por qué? Porque tenemos el a dónde separado con tilde, a dónde junto con tilde. Sin embargo, estos se pueden usar de ambas formas de forma indistinta. El error no va a estar en que esté escrito de forma separada o junta. El error va a estar en si lleva o no lleva tilde. Porque dice que ambas grafías, a dónde, todo junto, y a dónde, separado, son válidas y se pueden usar de cualquier forma, de cualquiera de las dos formas. Entonces, lo que aquí nosotros tenemos que identificar es cuándo tildar y cuándo no tildar. Lleva tilde cuando significa dirección, destino o desplazamiento. Y también aquí el secretito es que yo puedo reemplazar esta palabra por una frase que es a qué lugar, en qué lugar o de qué lugar. Si yo logro por esto y queda bien, entonces está bien utilizado. ¿A dónde te llevan? ¿A qué lugar te llevan? ¿En qué lugar te llevan? Recuerden que estos usos se dan para lo exclamativo o lo interrogativo. Cuando es pregunta o exclamación, en estos casos llevan tilde. Vemos también aquí que no lleva tilde, ya sea que se escribió junto o separado. ¿Ven? ¿A dónde todo junto o separado? También dice que ambas grafías se pueden utilizar en de esta forma, pero vemos también que este precedente debe presentar un precedente, o sea que debe haber una oración antes.
Bueno. ¿Por qué debe tener una oración antes? Porque este es un adverbio relativo y los adverbios relativos están relacionando dos ideas. Aquí está. Es un adverbio relativo de lugar. O sea que relaciona dos ideas con alusión a un lugar. Y la forma de identificar es reemplazando por al lugar al cual. Por ejemplo, creía que su intuición la haría llegar a donde debía. Creía que su intuición le haría llegar al lugar al cual debía. Entonces, al reemplazar por al lugar al cual, me doy cuenta de que no precisa acento. Y aquí tenemos el caso del separado que no afecta, no va a estar ahí el error. Le había costado muchas lágrimas llegar a donde estaba. Le había costado muchas lágrimas llegar al lugar al cual estaba. Y también dice que también puede ser reemplazado por dónde. Le había costado muchas lágrimas llegar donde estaba. Solamente el que no lleva acento puede ser reemplazado por dónde. Bueno, ahora pasamos a ver el caso de los porqués. Tenemos 4 usos de por qué. ¿Por qué separado y con acento? Cuando es interrogación o exclamación. Ya sea directa o indirecta. Cuando hablamos de interrogación indirecta, cuando no lleva signo de interrogación, y al no llevar signo de interrogación, se le antepone un verbo. Entonces, no lleva un signo de interrogación de apertura ni de cierre, pero lleva un verbo. Aquí tenemos el caso. Contame por qué me ignoras. Contame es el verbo que se le antepone. Y ¿por qué me ignoras? Es la pregunta. O sea que yo puedo eliminar esta frase, este verbo, y ponerle signos, y si queda bien, debe llevar acento, separado y con acento. ¿Por qué me ignoras? Queda bien, entonces se escribe separado y con acento. Bueno, aquí tenemos. ¿Por qué le dijiste eso? ¿Por qué lo tratas mal? Contame por qué me ignoras. ¿Por qué me ignoras? Bueno, entonces, separado y con acento, pregunta y exclamación. La respuesta va a ser junto y sin acento. La respuesta siempre expresa una causa. Vine tarde porque me quedé dormida. Entonces, ¿por qué? Y empiezas a explicar. Entonces, la respuesta es un por qué, es causal. En ese caso, se escribe todo junto y sin acento. El por qué separado y sin acento equivale a por el cual, por la cual, por lo cual. En este caso, siempre se le antepone la palabra motivo, razón o alguna expresión similar. No conozco el motivo por qué rechazó la oferta. No conozco el motivo por el cual rechazó la oferta. En este caso, entonces, antes del por qué está la palabra motivo. Por ejemplo, puede ser el motivo, por qué. Puede ser la razón, por qué. Puede ser la causa, por qué. Se le antepone una palabra que indique eso. Y también yo puedo reemplazar por el cual, por la cual, por lo cual. Bueno, entonces separado y sin acento en este caso. Y el último, que es el caso más fácil de identificar, es por qué todo junto. ¿Y por qué es fácil de identificar? Porque en este caso es un sustantivo. Y al ser un sustantivo, se puede pluralizar y se le puede poner artículo. Equivale a la palabra motivo. Nadie sabe el porqué de su ausencia. Fíjense aquí, el porqué se le puso un artículo. Si fuera en plural diría los porqués, tus porqués. No me interesan tus porqués. Se puede pluralizar, puede llevar artículo y se escribe todo junto y con acento. Pasamos a ver el caso del asimismo, asimismo y así mismo. Bueno,
Las formas de asimismo se emplean indistintamente cuando su significado es también o además. Entonces, es como si fuese un conector. Vemos aquí. Asimismo, señalaba que no se ha planteado en ningún momento formar equipo de gobierno. Vemos que aquí escribe separado y aquí escribe junto. Indistintamente de que estén separados o juntos, el error no va a estar en si está separado o junto, ¿sí? El error va a estar en ver si lleva o no lleva tilde. Así mismo, aquí vamos a estar cargando la voz en sí y vamos a tildar en el segundo caso. Bueno, asimismo, señalan que el cambio climático provocará una disminución. Entonces, es como también. También señalan que. También señalaban que. O además señalaban que. Es como un conector. En el segundo caso, es una locución adverbial que significa tal cual, así como está, sin modificación. Aprobaron asimismo varias resoluciones. O sea que no modificaron nada. Tal cual estaban, fueron aprobadas. Y el tercer caso es a sí mismo, o sea que a él mismo. Hace referencia a una acción que recibe el mismo sujeto que realiza. O sea que él mismo. Y dice que recibe o acepta las flexiones de género. Por ejemplo, a sí misma sería. Se censuró a sí mismo o a sí misma. Ahora pasamos a ver el con qué. Tenemos con qué y con qué. En el primer caso es sinónimo a con el cual. Aquí, por ejemplo, estas son las herramientas con que vamos a trabajar. Estas son las herramientas con las cuales vamos a trabajar. En mi familia están las personas con que siempre he contado. Están las personas con las cuales siempre he contado. Entonces, sin acento y separado. El segundo caso es con qué. Hay fuerza en el segundo qué. ¿Con qué? ¿Es una pregunta o es una exclamación? ¿Con qué dinero vamos a comprar el pan? ¿Con qué entusiasmo llegaste? Hay que ver con qué alegría se trabaja aquí. Vemos que el con qué tiene una fuerza en la pronunciación, no es un con qué o con qué nomás. Tiene una fuerza y es porque está o interrogando o exclamando. Ahí sí va a llevar tilde. Y el tercer caso es el con qué. El con que no lleva tilde cuando es una conjunción ilativa que equivale a por lo tanto o así que. Me ha gustado mucho el producto, con que voy a comprarlo. Me ha gustado mucho el producto, por lo tanto voy a comprarlo. Me ha gustado mucho el producto, así que voy a comprarlo. Con que te has escondido para no hacer la tarea. Así que te has escondido para no hacer la tarea. Fíjense que aquí lleva un signo de exclamación, pero no es una exclamativa justamente o propiamente dicha. ¿Por qué? Porque si fuera una exclamación debería decir, ¿con qué te has escondido? ¿Con qué te has escondido para no hacer la tarea? Y es como si fuese que se escondió con algo. Sin embargo, al decir con qué, ahí automáticamente es un ilativo y equivale a así que. ¿Con qué te has escondido? Así que te has escondido. Aunque lleve ahí el signo, no es una exclamación. Lo mismo aquí, lleva el signo, pero no es una interrogación. ¿Con qué quieres un abrazo? No, es lo mismo de ¿con qué quieres un abrazo? ¿Con qué situación o elemento quieres el abrazo? No es esa la pregunta, no hay una pregunta justamente, sino es hacer de forma romántica la expresión. Por eso dice, ¿con qué quieres un abrazo? Y el con qué se escribe todo junto y se pronuncia todo junto. Bueno, ¿qué tal vamos hasta aquí, gente? Porque ahora vamos a hacer ejercicios, van a prender sus micrófonos y vamos a empezar a resolver algunos ejercicios.
Vamos a leer el ejercicio 1, las letras A, E, A, B, C, D, E, y me van a ir diciendo los errores que ustedes encuentran, porque estamos buscando la palabra bien acentuada. Entonces, por favor, atiendan y vamos, una vez que encuentran, ya vamos a ir señalando, ¿sí? Vamos a iniciar. ¿Me escuchan, verdad? Bueno, por favor, prendan sus micrófonos, vamos a trabajar. En la letra A, los movimientos gráciles de la joven bailarina emocionaron al público. Adquirió un micrófono portátil. La antología poética presentada por la editorial agradó al público. La neutralización de los líderes opositores es estrategia de dictadores. Felizmente, hoy día existen procedimientos terapéuticos contra el tétanos. Bueno, quiero que por favor prendan el micrófono. Vamos a ir trabajando entonces sobre la acentuación. ¿Qué errores encuentran? Pueden hablar sin problema. Les escucho. A ver, Andrea, ¿qué errores encontrás aquí? Adquirió, no sé si está bien, pero Adquirió es una palabra aguda terminada en vocal, entonces sí corresponde su acento. Fíjate un poco en portátil. A ver, Diego. en la A tenía que ser, ¿no? Ah, Portátil. sí, correcto. Aquí le falta una tilde por ser una palabra llana terminada en L. Entonces, descartamos esta opción. Ahora, vamos a fijarnos en la letra siguiente. Diego, ¿me puedes ayudar? Creo que se fue por ahí. Alguien que se anime, por favor, anímense porque este es el momento que ustedes están poniendo en práctica. Esto no tiene evaluación y es para ustedes. Así que no tengan miedo a equivocarse. Estamos para aprender aquí. Profe, y poética, Correcto. Poética también debe llevar tilde. La antología poética presentada por la editorial agrado al público, dice. ¿Cómo tiene que ser aquí este agrado? Agrado. Aquí también entonces le falta una tilde. Descartamos la letra C. Vamos a fijarnos en la letra D. Luján, ¿encontrás algún error en la letra D?
No sé si sería líderes. Correcto. Si vos decís la palabra líderes, es una palabra esdrújula y las esdrújulas siempre llevan tilde. Entonces descartamos la letra D. A ver, ¿qué error encontramos en la letra E? ¿Tiene o no tiene error? Marcos, ¿estás por ahí? A ver, alguien que se anime. No importa si se equivocan, pero tienen que intentar. Profe, el compañero dijo que terapéutico lleva acento. Sí, yo quiero que abran el micrófono y hablen porque me cuesta un chiquitito estar llevando el chat al mismo tiempo. Entonces, por eso quiero, me parece que es más interactivo si es que hablan. Terapéutico lleva acento, pero aquí hay un error más en la letra E. Felizmente. Correcto, la palabra feliz normalmente, sin la terminación mente, no lleva tilde porque es aguda terminada en Z. Entonces, felizmente no debe llevar tilde. Nos quedamos como opción correcta la letra A. Buscamos ahora en el siguiente ejercicio. Dice el anciano parapléjico, líder religioso de los palestinos, fue asesinado al salir, esperen que vamos a ver un chiquitito este que me tapa aquí la información, al salir de la mezquita. ¿Encuentran algún error? Anciano está bien escrito. Parapléjico es esdrújula, está bien. Líder. Líder. Ujú. Es aquí donde le falta una tilde por ser llana terminada en R. Descartamos la letra A. Los recursos hídricos de nuestro país están sumamente contaminados. ¿No hay ningún error ahí? ¿No encuentran nada? Hídricos podría ser. Sí, correcto. Al ser una esdrújula siempre debe llevar tilde. Hídricos. Y aquí tenemos un hiato acentual. A país se le debe poner tilde por ser un hiato. Descartada la letra B. La letra C. Si no encuentran error, pasamos a la letra D. Galileo Galilei, profesor de matemáticas en Padua, quiere demostrar la validez del nuevo sistema universal de Copérnico. Validez. Correcto. Validez aguda terminada en Z no puede llevar tilde. ¿Y la palabra es Copérnico o Copérnico?
Copérnico. Entonces aquí también le falta una tilde. Descartada la letra D. Pasamos a ver la letra E. ¿Recuerdan las palabras compuestas sin guión? ¿Qué acento respetaban las compuestas que no tienen guión? Dice, las reacciones anímico-depresivas, cuesta luego pronunciar, de los participantes desconciertan a la conducción del organismo. Y aquí está el error, en anímico-depresivas. Porque la palabra anímico, sí, debe llevar tilde en ni, pero depresivas debería llevar acento en sí y no lleva tilde por el simple hecho de que termina en S. Entonces, el error está en esta palabra. Las palabras compuestas sin guión respetan el acento de la última palabra. ¿Sí? Entonces, descartamos la letra E y nos quedamos como opción correcta la letra C. Pasamos a ver el ejercicio 3. Necesitamos a esa joven, pero quien nos ayudó fue Luis. Joven. Correcto. Descartamos la letra A por joven. No sabía por qué no te avisaron a ti del concurso. ¿En qué caso ti lleva tilde? Ti. Ti. ¿Tiene doble significado ti? No. Si no tiene doble significado, no lleva tilde. Las palabras monosílabas no deben llevar tilde. Solamente llevan cuando tienen dos significados y debemos separar. Por ejemplo, aquí el caso de más. Más lleva tilde cuando indica cantidad y más no lleva tilde cuando equivale a pero. Vamos a ver en la letra C si es que es cantidad o espero. Fíjense un poco y a ver qué creen ustedes. El más. Sí, correcto. Está mal más porque aquí no indica cantidad. Debe ser reemplazado por pero. Sí, a mí me gusta el cine, pero tú prefieres la música. En ese caso, entonces descartamos la letra C. La letra D, aún cuando era todavía, llevaba tilde. Y cuando es incluso, no lleva tilde. Si yo reemplazo por todavía cuando trabajé toda la noche no terminaré ahí llevaría tilde. Ahora voy a reemplazar por incluso. Aún cuando trabaje toda la noche no terminaré este dictamen. ¿Cuál de los dos les queda mejor? Aún sin tilde. Aún sin tilde. Correcto.
Y en el último, es mejor que dé lo necesario para finalizar exitosamente la tarea. Aquí, dé es o no de un verbo. De dar. Correcto. Entonces, esta es la letra que responde a lo que me pide mi ejercicio. D del verbo dar se tilda. Pasamos a buscar la diacrítica incorrecta. El que está mal vamos a buscar. Quiere decir que aquí la mayoría está bien. Una sola es la opción que está mal. ¿Cuál les parece que va a estar mal aquí? Mi. De la A. Sí, correcto. Muy bien. Porque dice ni a mí. Ahí debería llevar tilde. Y también cuando dice con tu argumentación. Tú no debe llevar tilde porque no es un pronombre personal. Entonces, esta es la respuesta que reúne las condiciones de ser incorrecta en la diacrítica. En el siguiente, vamos a hacer lo siguiente porque no sé si es que les está costando un poquito o no quieren participar nomás. Vamos a dejar aquí los ejercicios y voy a pasar a explicar la parte que falta cuando ya estén más tranquilos y tengan las condiciones a su alrededor, ¿sí? Porque todo esto es para la práctica, es para ustedes. Recuerden que esto no tiene una evaluación para, para nosotros así propiamente dicho. Entonces, a partir de ahora, el uso de mayúsculas, abreviaturas, siglas de uso frecuente, acrónimos y símbolos. Bueno, la abreviatura es la representación gráfica reducida de una palabra o de un grupo de palabras. Cuando yo acorto algo, ¿sí? Las abreviaturas tienen como objetivo resumir, reducir el tamaño de la palabra y tiene un uso convencional. ¿Qué significa que tiene un uso convencional? Que puede variar la abreviatura que nosotros usamos de otras abreviaturas en otros lugares. Incluso cada uno de nosotros podemos crear nuestras propias abreviaturas. Recuerdan seguramente la abreviatura del que con apóstrofe. La Q y una apóstrofe que era en vez de qué. Bueno, entonces así surgieron varias clases de abreviaturas. Nosotros mismos podemos una palabra ir abreviando de tal forma que solo nosotros entendemos. Por eso es importante que en un texto primero expliquemos la abreviatura y después lo utilicemos. Por ejemplo, si yo voy a utilizar la palabra alo por alumno, porque es muy largo, alumno, alumno, y voy a escribir varias veces, entonces voy a poner alumno entre paréntesis alo. Y de ahí en adelante yo ya voy a poder usar alo sin problema y todos van a comprender. Bueno, las abreviaturas se cierran siempre con un punto o con una barra. En el caso, y fíjense que es un punto, no 3 puntos. La abreviatura de etcétera es etc. y siempre va a seguir seguida solamente de un punto, no de 3. Este es un error, el poner 3 puntos luego. Los 3 puntos es el uso de los puntos suspensivos y esto tiene una función específica, ¿sí? Bueno, entonces recordamos que las abreviaturas siempre llevan punto al final. Si es que la palabra llevaba tilde, por ejemplo, aquí en código, entonces su abreviatura va a llevar tilde. Y para pluralizar, para utilizar el plural, ¿qué es lo que se hace? Se duplica la letra.
Para escribir páginas, no vamos a poner PS, vamos a poner PP. Para folios, FF. Para Estados Unidos, EEUU. Para Juegos Olímpicos, JJOO. Y para Fuerzas Armadas, FFAA. Entonces, cuando hablamos de siglas, de abreviaturas, mejor dicho, perdón, cuando hablamos de abreviaturas, las pluralizamos duplicando la letra. Las abreviaturas tienen dos procesos de formación. Primero, el truncamiento. Cuando hablamos de truncamiento, cuando se elimina la parte final de la palabra, se suprime la parte final. Por ejemplo, para decir profesora y termino diciendo profe, ahí estoy utilizando el truncamiento. O en vez de decir supermercado, termino diciendo super, ahí está empleándose el truncamiento, se eliminó la parte final. Bueno, y normalmente se pone un punto al final de la abreviatura. Por ejemplo, documentos, doc. Biblioteca, bibli. Avenida, app. Página, pag. Dice que este tipo de abreviatura admite el uso del género, o sea que yo puedo marcar su femenino y masculino. Fíjense aquí para profesor y para profesora. Para profesor es prof. Y para profesora es prof.a. Nosotros aquí solemos usar generalmente para todos ya el prof, para el femenino y el masculino, pero también se puede usar el prof.a. Bueno, el siguiente procedimiento es el de contracción. ¿Qué significa contraer? Juntar. ¿Y qué es lo que se junta? Palabras del inicio con palabras del final y se elimina las palabras del medio. Entonces, en el truncamiento se eliminaba toda la parte final. En la contracción se eliminan palabras del medio. Por ejemplo, para señor, SR punto. Guaraníes, departamento, atentamente, señora, señores, pesetas. Bueno, entonces, cuando es por contracción, se dejan solamente las palabras del inicio y del final se eliminan las del medio. En este tipo de abreviatura están las que tienen las letras voladas. ¿Qué son las letras voladas? Son el sub-cero ahí arriba o las palabritas. Por ejemplo, en primer, aquí vemos, tercer, lleva su como letra volada. Bueno, fíjense cómo se abrevia número. No es N sub 0, es N punto sub 0. Primer, 1 punto sub 0. Y en el caso de las abreviaturas, no siempre se abrevian solo palabras, también se pueden abreviar sintagmas o frases largas, como es el caso de antes de Cristo, que es AC, aquí me falta la A, por ser PDF no le puedo agregar aquí ahora. Bueno, y que en paz descanse o que descanse en paz, fíjense, toda una frase que se resume en 4 letras. Bueno, entonces fíjense, tiene cada letra un punto y un espacio, porque las abreviaturas siempre terminan con un punto, entre cada letra un punto. Si es que la palabra abreviada está al final del texto, entonces el punto que va a quedar al final es el punto final, no el punto auxiliar. Y cuando lo que estamos abreviando es un nombre propio, en ese caso vamos a utilizar mayúsculas. O también cuando hay un tratamiento protocolario, por ejemplo, excelentísimo señor, aquí utilizamos la mayúscula por ser un término, una fórmula de tratamiento protocolar. Sin embargo, normalmente las abreviaturas se escriben con minúscula. Generalmente con minúscula, solo con mayúscula cuando es trato protocolario o cuando es nombre propio. Y fíjense aquí que dice que se escribe con mayúscula inicial las abreviaturas que están haciendo alusión a los títulos, los oficios, a las profesiones y a los grados. Recuerdan que les dije que los sustantivos, que los títulos, los cargos, las deidades,
no son sustantivos propios, por lo tanto deben escribirse con minúscula. Pero cuando estamos hablando de abreviatura, entonces en este caso sí vamos a poder escribir la inicial con mayúscula. Y tenemos aquí, por ejemplo, usted, ustedes, presbítero. Fíjense cómo está abreviando director, directora. Dir, dir-a. Después vemos licenciado. Licenciado presenta ambos casos de abreviatura, por truncamiento y por contracción. Magíster, este siempre presenta dificultad. ¿Cómo lo que se abrevia magíster? ¿Es MAC? ¿Es MGTR? Bueno, les comento que las dos formas son aceptadas. Y máster es MTR. Bueno, este es el caso entonces de las abreviaturas que siempre tienen inicial mayúscula y terminan con un punto. Pasamos a ver las siglas. ¿Qué son las siglas? Las siglas son palabras formadas por iniciales de textos largos, ¿verdad? De diferentes términos. Solamente se utilizan las iniciales, ya sean instituciones, empresas, objetos, sistemas. Bueno, cuando la palabra es larga, entonces usamos solo las iniciales y ahí estamos ante las siglas. Vemos el caso de aquí, un caso conocido, IPS, Instituto de Previsión Social. MEC, Ministerio de Educación y Ciencias. No llevan puntos ni espacios en blanco. A diferencia de las abreviaturas, las siglas no tienen puntos. Se escriben con mayúscula todas las letras que la componen y nunca llevan tilde. Acuérdense siempre del IPS y que eso les sirve de referencia para las siglas, ¿sí? No llevan punto, no llevan tilde, todo con mayúscula. Bueno, aquí hay ejemplos de algunas siglas conocidas que ustedes van a poder leer más adelante para tener noción, tener idea de esto. Pasamos a ver los acrónimos. ¿Qué son los acrónimos? Son siglas, pero que se leen tal y como se escriben. Entonces, muchas de estas siglas pasaron a convertirse en sustantivo propio dentro del sustantivo común dentro del léxico cotidiano. Por ejemplo, ovni, láser, que ya forman parte, entonces ya son sustantivos comunes. Los acrónimos se escriben normalmente con minúscula. Se escribe solo con mayúscula inicial a diferencia de las siglas, ¿sí? ¿Y cuándo se escribe con minúscula? Cuando es un sustantivo común. Por ejemplo, ovni, SIDA, LED, estos se pueden escribir con minúscula. En un texto normal, con minúscula porque ya son sustantivos comunes. Sin embargo, van a escribirse con mayúscula inicial cuando se trata de instituciones. Por ejemplo, aquí tenemos la Interpol o la UNESCO. Entonces, por eso vamos a escribir con mayúscula inicial. O todo con minúscula. OVNI, todo con minúscula. Aquí tenemos el ejemplo. Bueno, y así vemos que son acrónimos PIM, BID, Mercosur, UNASUR, Radar. ¿Cómo voy a diferenciar yo, así a simple vista, si es un acrónimo o es una sigla? Si solamente la primera letra está en mayúscula, entonces es un acrónimo. Si todas las letras están en mayúscula, es una sigla, ¿sí? Las siglas todas con mayúsculas sin punto. Los acrónimos pueden ir en minúscula, todo en minúscula o mayúscula solamente la primera letra. Otra diferencia, que los acrónimos se leen así como están. Por ejemplo, UNASUR, ¿sí? Sin embargo, las siglas a veces se leen incluso por separado. Bueno, ahora pasamos a ver los símbolos. Los símbolos son abreviaciones, pero que tienen carácter científico o técnico. Estos no se pueden modificar porque se usan en determinados textos con carácter científico o técnico. O sea que no es que porque yo quiero cambiar, nomás puedo cambiar. No se pluralizan.
y no llevan tilde. Se escriben sin punto final, no, nunca llevan tilde y no forman plurales. Por ejemplo, cuando digo metros, igual voy a usar la M, solo M. M va a ser metro o metros. Kilómetro va a ser KM. KM para kilómetro o kilómetros, sin tener en cuenta cuántos kilómetros sean. No importa la cantidad. Tampoco llevan tilde. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de área, que es una palabra que lleva tilde, pero al usar el símbolo, solamente es la A. Solamente A es el símbolo de área, sin tilde. No varían en el plural. Yo no voy a decir, por ejemplo, 25 kms, kilómetros. Voy a decir 25 km. Bueno, ahora pasamos a ver los signos ortográficos. Dentro de los signos ortográficos tenemos los de puntuación y los auxiliares. Los signos ortográficos son los que acompañan al texto y ayudan a que tenga sentido. Muchas veces, si no ponemos los signos de puntuación, podríamos incluso morir tratando de leer correctamente porque son los que nos dan las pausas. Gracias a los signos nosotros podemos ir dando las pausas, los respiros, las entonaciones. Son sumamente importantes dentro del texto. Bueno, primeramente vemos el punto. El punto es un signo que se utiliza para marcar el final de un texto o para indicar si es que es un punto seguido. Siempre después del punto se escribe con mayúscula, ya sea el punto y aparte o el punto y seguido. Si es que es punto y seguido es porque va a introducir otra idea relacionada a la principal que se planteó en un párrafo. La coma. La coma es el siguiente signo. En este caso nos encontramos con una coma, con las comas cuando queremos introducir explicaciones. Las explicaciones se coma siempre. Vamos a ver aquí, voy a saltar toda la parte del punto porque la teoría en sí es bastante larga. Cuando tengan tiempo, por favor, dense un espacio para leer. Bueno, las comas dice que sirven para explicaciones y pueden ir en medio de un texto. O sea que cuando llegó Adrián, coma, hijo de mi hermana, todo se aclaró. Esto que está aquí entre comas se puede eliminar. Cuando llegó Adrián, todo se aclaró. Entonces, la coma sirve para introducir ciertas explicaciones. Nos fijamos en el siguiente caso, donde dice, los soldados cansados, los soldados, coma, cansados, ahí también me está agregando una explicación, está diciendo que los soldados están cansados. Volvieron al campamento. Bueno, entonces recuerden que las comas se utilizan para introducir explicaciones y tienen que tener al inicio y al final. Y estas explicaciones pueden ser eliminadas. Después tenemos el otro uso de las comas, que cuando está empezando a agregar cosas que son accesorias, son accesorios dentro del texto, o sea que pueden ser eliminadas. Tus rosquitas, coma, qué delicia, coma. Qué delicia es un comentario nomás. Entonces va entre comas eliminado. Es un accesorio, es una expresión que está de más. Se presentó a comer, dime si no es para matarlo. Aquí este es un comentario nomás. Va entre comas porque yo puedo eliminar. Se presentó a comer con bigotes sin avisar. Esa es la idea central. Dime tú si no es para matarlo, es simplemente una aclaración o un comentario que está haciendo y en ese caso va entre comas. Bueno, también van entre comas. Ahora quiero saltar ya a los casos de citas. Se usa para enumerar. Aquí está, la coma separa elementos de enumeración. Siempre que estos no sean complejos, porque si son complejos se tienen que usar ya otros signos. Ayer me compré 2 camisas.
un pantalón, una chaqueta y 2 pares de zapatos. Aquí, fíjense, ayer me compré 2 camisas, coma. Esta coma indica que aquí falta una expresión que es ayer me compré un pantalón, ayer me compré una chaqueta y ayer me compré 2 pares de zapatos. Entonces, estas comas sirven para enumerar y al mismo tiempo en la enumeración hay elipsis. Se fueron eliminando algunas palabritas. Tenemos el punto y coma. El punto y coma es parecido a la coma, delimita unidades inferiores al enunciado, o sea que no es tanto como el seguido, pero tiene una longitud y una complejidad más grande que la coma, o sea que la pausa que le da el punto y coma es más grande que la pausa que le da la coma. Tras el punto y coma, la norma es comenzar a escribir en minúscula, ¿sí? Normal es que vos escribas en minúscula. Bueno, ¿cuándo va a ser con mayúscula? Por ejemplo, si es una cita textual. La cita se respeta tal cual. Bueno, el punto y coma entonces es parecido a la coma, pero con una pausa más grande. Y cuando ya tiene muchas comas, ahí también podemos empezar a usar punto y coma para dividir las oraciones. Cada grupo irá por un lado diferente. 2 puntos. El punto aquí empieza a explicar. Los 2 puntos se usan para explicar. El primero por la izquierda. El primero irá por la izquierda. Punto y coma. El segundo irá por la derecha. Entonces aquí este punto y coma es para separar 2 bloques. Al primero del segundo. Aquí otra vez el tercero. Entonces, en estos casos se usan punto y coma. Bueno, después tenemos los 2 puntos. Voy a pasar a los 2 puntos directamente. Los 2 puntos se utilizan con frecuencia para las enumeraciones dentro de un discurso. Por ejemplo, voy a decir, van a haber 2 puntos y empiezo a citar. Entonces, se usa para las enumeraciones, para las citas. Después de los 2 puntos, se escribe con minúscula. Excepto, claro, los textos jurídicos, que tienen otra tratativa. Bueno, los 2 puntos entonces son se puede dar con carácter explicativo. Por ejemplo, ayer me compré 2 libros, 2 puntos, uno de Fuentes y otro de Cortázar. Entonces, empiezo a citar. Para la cita más bien es lo que esto se usa. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Están entendiendo? Porque estamos llegando prácticamente al final de la clase. Les comento que en el material tenemos mucho más de toda la teórica. Me gustaría que ustedes vayan leyendo, que puedan realmente darse el tiempo para poder practicar esto, porque parece no más fácil, no es tan fácil que digamos. Y también ahora nuestro objetivo amerita que le dediquemos un tiempo para aprender. Recuerden que debemos obtener estas becas, ¿sí? Bueno, volviendo a los 2 puntos aquí, también cuando se está dando una enumeración, participación, o sea que natural, sana y equilibrada, 2 puntos, así debe ser una buena alimentación. Aquí también, entonces, utilizando para enumerar. Cuando va a introducir una frase o una cita textual o alguien que dijo otra persona, en ese caso, 2 puntos y se pone entre comillas lo que dijo la otra persona. Las comillas tienen inicio y tienen fin. O sea que yo tengo que marcar cuándo se abre y cuándo se cierra. Igual que los signos de interrogación y de exclamación. Solamente en el inglés se marca solo el cierre. En castellano se abre y se cierra. Los puntos finales, los puntos después de las comillas. Es un error, por ejemplo, poner aquí del filósofo punto y cerrar la comilla. No, el punto va después de la comilla.
Bueno, hasta aquí estamos llegando por hoy, por cuestión de tiempo. Espero que esto les sirva, que puedan realmente sacar provecho de estas explicaciones, de los materiales y que realmente puedan acceder a esa beca. Un gusto haber trabajado con ustedes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Un gusto, un gusto. Agradecemos a la UXA. Gracias, sí, cierto, hoy es el Día del Maestro. Ahora ya vamos a festejar. Bueno, nos vemos entonces en cualquier momento. Hasta la próxima. Chau, chau, chau.